Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Cuidado, muchachos, despacio, porque tomar el gobierno para fracasar es mejor no tomarlo. No se puede improvisar una revolución como la que hay que hacer en la Argentina. Es necesario estudiarlo y prepararlo bien. Días más tarde, el coronel Perón volvió a reunir a sus camaradas y les dijo que no estaba dispuesto a hacerse cargo del golpe militar ni del gobierno que resultase, sino de la realización de la revolución de fondo que debe seguir a este golpe militar. El coronel Juan Perón, a fines del 42, respondiendo a un grupo de oficiales del ejército, él ya de regreso en Buenos Aires, luego de su periplo por Europa, por Italia y después en Mendoza, en la Argentina, para fines del 42, principios del 43. La cita es tomada del libro de 1943 de María Sáenz Quesada. Así que es con enorme placer que recibimos hoy, en nuestro episodio número 2 del Laberinto Argentino, precisamente a María Sáenz Quesada, una de las grandes historiadoras de nuestro tiempo, que a lo largo de su extensa obra, María ha escrito algunas de las biografías más profundas, más completas, como lo fueron los de Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini. En particular, María ha investigado y ha escrito sobre vidas de mujeres. Lo ha hecho sobre su clásico Mariquita Sánchez de Thompson, pero también la vida de Isabel Perón, una vida menos conocida, más críptica. Su libro Historia del país y de su gente es un maravilloso relato de nuestra Argentina desde prácticamente tiempos prehispánicos hasta nuestros días. María es miembro de la Academia Nacional de Historia y miembro de número también de la Academia Nacional de Educación, fue secretaria de Cultura de la ciudad, directora honoraria de la revista Todo es Historia. Así que a mí en particular me encanta cómo se presenta ella misma, una historiadora, profesora y escritora. Así que María, un gusto tenerte acá con nosotros hoy, con mi socio Jaime Kleidermacher. Un honor, María, recibirla en nuestro podcast. Mucho gracias. Mucho gusto venir acá, también la invitación, por supuesto. Y esta idea del laberinto argentino, que es una idea realmente, una buena iniciativa para guiarnos en este pasado argentino tan complejo. Eso es un poco, queremos a lo largo de estas entrevistas ir desentrañando cómo nos fuimos metiendo en este laberinto. La metáfora nos ayuda a pensar un poco y obviamente si los muros que se han ido levantando entre nosotros algún día vamos a poder superarlos. Pero en los 10 años, María, previos al 43, la Argentina y todo el mundo fuimos testigos de hechos dramáticos que cambiaron el curso de la historia para siempre. En este trabajo tremendo y encomiable, has hecho una investigación que cruza la historia de la sociedad, la historia militar, la historia inclusive de la iglesia. Es para nosotros una biografía de un año. Ahora, la guerra para el año 43, la Segunda Guerra Mundial, aunque no estaba decidida, pareciera que los momentos más dramáticos estaban empezando a dar un giro. París seguía ocupada, la amenaza nazi estaba muy presente. ¿Por qué elegiste el año 43 para hacer este trabajo? Porque creo que es un año decisivo en cuanto a que dentro de ese año hay un cambio de régimen, un cambio de gobierno
y un cambio de estilo y de cultura importantísimo que pesa sobre el presente. Creo que la historia, sabemos que no es importante relatar todo porque es imposible, pero sí tenemos que buscar aquellos elementos del pasado que tienen una fuerte presencia hoy, para forjar nuestro futuro, desde luego. Y el año 43, en que agonizó el régimen conservador, aquel régimen que de alguna manera heredaba la Constitución del 53 o el proyecto de la generación del 80 y la del 900, y que vivía su momento de decadencia política, pero gobernando un país que había crecido muchísimo, se enfrenta con el golpe militar, en el cual confluyen las fuerzas nuevas, las fuerzas militares, que hay que analizar, las fuerzas de un catolicismo renovado, de un sindicalismo muy fuerte y de una empresa argentina que ya significaba tanto o más que la propia industria rural que había sido la de la Argentina tradicional. ¿Y todo esto en qué marco? El marco impresionante de la guerra mundial, en el momento en que las cosas empezaban a modificarse y la victoria de los aliados ya no parecía tan imposible como lo pareció en las épocas trágicas del bombardeo de Londres, o de la invasión a la Unión Soviética, o de los impresionantes éxitos militares que en 40 días más o menos derrotaron a Francia. Y les digo que cuando yo investigaba el libro, y bueno, tenía que leer los diarios de la época, la verdad que la parte internacional me tenía fascinada y me atrapaba, decir, no puede ser que esté, porque claro, las noticias eran Stalingrado y a principios del año 43 la derrota de los alemanes, nada menos, y luego la derrota del Kursk a mediados también de ese año, y después la invasión a Italia, que para la Argentina fue un shock impresionante porque había mucha simpatía hacia el fascismo durante la época del 30 entre la colectividad italiana, y había un modelo también político en el Mussolini, de manera que eso fue un golpe, y todo el tema también del África y mucho menos Japón desde ya. Y después estaba el tema del espionaje y de las acusaciones de espionaje que se hacían cada vez más seguido, más que por parte de la embajada británica o de la diplomacia inglesa o del espionaje inglés, por parte de los Estados Unidos, que a partir del ingreso en la guerra querían sí o sí que todos los países de América Latina se alinearan. Nosotros, siguiendo los lineamientos de su obra tan maravillosa, encontramos la necesidad de ponernos en el contexto de ese año. Para gran parte de la sociedad argentina, en ese momento, el comunismo de la Unión Soviética era un peligro mucho mayor, o era un miedo o un cuco, como lo decíamos con Paul en nuestras charlas previas, mucho más significativo que el nazismo, que podía ser justamente el límite a esa expansión. Y eso podía dar sentido a una simpatía mayor por el régimen nazi, cuyas obscenidades y crímenes no se conocían con tanta profundidad. Y eso generaba cierta posición más neutral de la sociedad argentina frente al conflicto. Usted hace mucho hincapié en la neutralidad como un activo que defendía gran parte de la política argentina en esa época. ¿Qué nos puede decir de este tema, que es un capítulo central de su libro, el tema de la neutralidad? Sí, yo lo que traté, y lo digo en mi libro, es de ponerme en la mentalidad de la época. No hoy, que sabemos qué pasó, sino en ese momento en que la gente tenía que tomar decisiones, los gobiernos tomar decisiones, las cancillerías, y la gente tomar partido por sus simpatías, por sus afinidades, por sus miedos, por las pasiones, etc. Y entonces uno, cuando ve en qué estaba cada sector, ve bastante claramente que el tema del comunismo no es lo que hoy sabemos, que hubo un reparto del mundo y que América Latina, con excepción de ese brote que hubo luego con Cuba, quedó dentro del área de los Estados Unidos.
La idea es que Stalin era un aliado poderoso y un aliado que pesaba muy fuerte cada vez más dentro de esa alianza. De manera que la Cancillería argentina, con los conservadores, no por nazis, porque también se ha exagerado mucho el tema de que Ruiz Guiñazú fuera pro-nazi o Castillo. Ellos no lo eran. Por lo que pude ver, sí lo eran la generación de sus hijos. Tenían más simpatías porque era otra generación. Esta generación gobernante todavía de los conservadores o de los radicales antipersonalistas estaba amparada por el paraguas británico, y todo lo que sabemos, ya tenemos ese maravilloso libro de Sir David Kelly, el embajador inglés de aquellos años. The Ruling Few. The Ruling Few, maravilloso libro que por suerte estuvo siempre en la biblioteca en casa, de manera que lo tengo bien mamarrachado. Él hace una descripción espléndida de los grupos dirigentes, no de todo el país, porque él habla de que la simpatía por Gran Bretaña, bueno, no tiene muy en cuenta que Scalabrini Ortiz o que Jauretche tenían muchísimos seguidores por aquellos años y el nacionalismo, etc. Pero a la clase dirigente tradicional la tiene muy en clara y se da cuenta que no son simpatizantes nazis, sino que son neutralistas porque eso le conviene al país y eso ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Y justamente es esa clase dirigente tradicional la que más se siente en competencia con los Estados Unidos. Y eso viene, yo también lo tengo claro por la biografía de Roque Sáenz Peña, aquel Sáenz Peña y aquel Quintana desafiantes en Washington en 1889 frente al intento de hacer la primera conferencia panamericana. Y eso viene hacia la Cancillería argentina y, bueno, con distintos vaivenes se mantiene yo creo que hasta ahora en muchos aspectos, pero con la diferencia de cómo lo encaraban unos y cómo lo encaraban otros. De manera que el mal menor, que para los católicos, inclusive que, digamos, el Papa Pío XI había condenado el paganismo y el nazismo, o sea que no podían ser pronazis, pero consideraban un mal menor frente al avance del comunismo cierto y preciso. Claro. Usted también destaca que esa neutralidad tan promovida y tan defendida, sobre todo por Castillo a ultranza, no fue gratuita para la Argentina. Generó consecuencias muy concretas, incluso a nivel económico. Por ejemplo, en la industria cinematográfica, recuerdo que usted hace un análisis con datos muy duros respecto de la evolución del cine mexicano en relación al cine argentino. La radio. Por la escasez del material fílmico, el celuloide. Más allá de esas consecuencias disvaliosas que tuvo que sufrir la Argentina de la posguerra como consecuencia de esta neutralidad, ¿qué otras consecuencias la neutralidad generó a nivel político interno? ¿Qué es lo que nos puede contar de eso? Claro, la referencia al cine es una referencia a la importancia cultural de la Argentina en esos años. El país que exportaba más libros de lengua española, el cine, etc. Lo otro afectó, y eso fue muy bien mostrado en los documentos que analizó Carlos Escudé en su libro sobre la Argentina, Estados Unidos y Gran Bretaña y la decadencia argentina, incidió en el mundo de la posguerra. Es decir, Estados Unidos castigó esa independencia argentina al no darle espacio en las grandes compras para el Plan Marshall, etc. Y durante la misma guerra, si uno analiza cuál era la postura más intransigente en Washington con respecto a la Argentina, era la del vicepresidente de la nación de los Estados Unidos, Wallace, que representaba los intereses de los agropecuarios o los farmers del centro, de Iowa, de todos esos estados, cuya producción competía con la Argentina. O sea, había ese problema eterno entre la Argentina y Estados Unidos, que es la competencia por similares productos y no la complementación, como pasaba con Gran Bretaña, Bélgica, Francia y Alemania en su momento. Y esto, el haber quedado del lado como aliado sospechoso, porque finalmente
sabemos que la Argentina declaró la guerra al final de la guerra y rompió relaciones por el propio gobierno militar en el año 44. De manera que resultó un aliado, pero no un aliado firme. Muy diferente con Brasil, y eso también lo pongo en el libro, lo resalto. La decisión de Brasil, que fue más de la Cancillería, por lo que tengo entendido, que del ejército. Con el ejército también había mucho simpatizante alemán, y había mucho alemán en el sur de Brasil. Sí, correcto. Pero la influencia de aquella vieja sabiduría imperial mostró que era más mejor, más fuera de las ideologías, porque el gobierno de Brasil de aquella época era muy parecido al corporativismo portugués, sobre todo. Pero ellos se aliaron y enviaron gente a la guerra, y el más tarde presidente Castelo Branco, o dictador Castelo Branco, era un veterano de guerra. Adiestraron al ejército y le dieron el vuelo a la industria de Brasil. Y eso la Argentina lo sintió muchísimo, pero nunca entendió que se habían comprometido realmente. Es decir, hay un momento incluso, y en esto son iguales Castillo o el militar Ramírez, en el cual los dos piensan que Alemania, si no les puedo proveer, los tiene que proveer Estados Unidos, y que da lo mismo. Y no entienden el tema del compromiso. Claro. Por ahí un poco argentino también, ¿no? Eso de no entender que el compromiso es importante. Una de las cosas que nos propusimos abordar con Jaime en esta serie es tratar de entender esas cosas que nos pasaron, que impactaron, dejaron su marca en nuestra personalidad colectiva, en nuestra idiosincrasia. Porque los países al final, las naciones tienen finalmente y exteriorizan una forma de ser, llamémosla. La Argentina antes del 43, o digamos la Argentina entre el centenario y comienzos del 30, era una Argentina abierta, cercana a Estados Unidos. O sea, vos contás la visita de Roosevelt a Latinoamérica, Argentina. El propio Castillo es tapa de la revista Time. O sea, imagínense hoy. Pero porque es el país más poderoso de América del Sur, dice Time. Claro, dice eso. Eso es. Digo, hoy no sucede. Por lo menos Dinamarca no piensa lo mismo. Para la gente que nos está escuchando hoy, digamos, realmente tomar conciencia que la Argentina era vista como y era en realidad el país de Latinoamérica estratégicamente más importante para Gran Bretaña y para Estados Unidos. Ahora, en la sociedad, bajemos de la dirigencia y vayamos más a la sociedad, de esa Argentina amable que miraba al mundo, hijos, como dice nuestro presidente, los que llegamos en los barcos, hijos de los barcos. A partir del 30 se nota un cambio en ese sentimiento, ¿no? Aparece un nacionalismo, una búsqueda de una identidad más, los Ricardo Rojas. Vos lo desarrollás mucho. Hay un capítulo entero dedicado al tema del surgimiento del nacionalismo, de Gálvez, de distintos caras del nacionalismo. ¿Podés hablar un poco de eso? Porque ese sentimiento antiimperialista forja, yo creo que ha dejado una huella muy profunda. Inclusive Perón toma mucho de eso, creo yo, pero ¿qué importancia tiene esta etapa en la sociedad argentina previa al 43, esos 10 años previos, en remodelar esta sociedad argentina? Yo creo que esos 10 años previos, que son de un enorme crecimiento de la sociedad, pero ya no tanto por el aporte de afuera, sino por su propio crecimiento, porque ya las grandes emigraciones han cesado. Va a haber más emigraciones de refugiados políticos, va a ser característico de esos años. Españoles, alemanes, judíos italianos, etc. Todo eso que va a ser muy también removedor de la cultura. Pero el nacionalismo, yo diría que hay dos vertientes. Una vertiente argentinista, que es la que tiende a valorar lo propio,
a valorar, por ejemplo, el folclore, a recopilar las canciones del interior al profundo, a traer un poco aquello de la Argentina del norte o del centro al litoral y a la gran capital. Hay un argentinismo muy, muy vivo en todo, en la literatura, en el cine, si recuerdo aquellas películas como Sobre la Pampa, todos esos temas muy nuestros. Un Atahualpa que anda por ahí con sus primeras canciones. Y luego hay un nacionalismo doctrinario que se divide en dos muy claramente, uno de derecha y uno más popular o más de izquierda. El de derecha toma todo el nacionalismo francés de Maurras en adelante y hace una crítica muy tremenda al liberalismo, al cosmopolitismo, a esa idea de que sí, los argentinos no critica que hayan venido los barcos, siempre que fueran los barcos de los conquistadores, pero todo lo demás ya no está tan bien. Y a esa Argentina cosmopolita le hacen una crítica tremenda, con muy buenos escritores, las revistas Nueva Política, Sol y Luna, Cabildo, que yo leí bastante para hacer este libro, que además es muy cómodo por su formato, porque también eso importa en la lectura, en el trabajo. Y luego hay un nacionalismo derivado del radicalismo, el radicalismo también desilusionado porque Irigoyen no ha podido mantenerse, que descree del alvearismo, o sea, del sistema que Alvear preconiza, que es incorporarse al régimen y ganar las elecciones limpiamente. No se lo permiten, pero mantiene la esperanza hasta su muerte en el 1942. Y que se van apartando de esto y crean primero dentro del radicalismo y luego forja con una literatura también de combate, Scalabrino, Ortiz y Jauretche son los más importantes, y con revistas que, como dice Jauretche, llegaban a los cuarteles y a las universidades, y aunque no tuvieran muchos votos, tenían mucha influencia en el pensamiento. Tal influencia que hoy tenemos una especie de monumento a Jauretche en la avenida 9 de Julio. Es decir, el kirchnerismo considera que Jauretche y Scalabrino Ortiz no fueron suficientemente valorados, aunque si leemos la cantidad de libros que escribieron y lo mucho que se difundieron, me parece que no es así. Hubo una gran difusión. No exactamente en el golpe militar, porque ese golpe no tuvo un rostro civil, sino netamente militar, pero sí en las ideas que se fueron difundiendo y que ellos les dieron letra un poco y mucho, al sector militar, y bueno, se fueron confundiendo ideas de los nacionalistas de derecha y de izquierda con sus distintos matices. Usted narra justamente en el libro un encuentro entre Jauretche y el coronel Perón, y como hay como una, por lo menos yo al leerlo, me hacía una imagen de Jauretche diciendo, bueno, voy a aprovechar este movimiento militar, sí, para que difundan nuestras ideas. O sea, nosotros vamos a hacer el contenido ideológico de esta Fuerza Armada para imponer nuestra visión de lo que debería ser la Argentina, y me da la impresión de que después queda bastante desilusionado o frustrado en esa posición. No sé si es una idea mía al leerlo. No, sí, lo que contaba Jauretche, que decía, Perón, un tipo ideal para que yo lo maneje, sin darse cuenta que sí, obviamente no era el caso, pero no era una habilidad política extraordinaria. Lo que pasa es que Perón se acerca a los nacionalistas, como se acerca también el coronel González, su gran rival, y los ve, detecta que ni los de derecha ni le sirven demasiado. Y cuando Jauretche piensa que se le va a dar a uno de su grupo la intervención en la provincia de Buenos Aires, no se la da. Se da a uno de los generales más nazis que había en ese momento, y después se la da a Bramuglia, que eso sí era una novedad. Bramuglia venía del sindicalismo, era un socialista, un hombre muy ilustrado, y era una persona muy interesante. Y esto que le pasó a Jauretche al principio, porque estamos hablando de 43-44, que es difícil de detectar en el relato posterior de Jauretche, porque siempre se agranda un poco. Félix Luna decía que, bueno, se había equivocado algunas cosas en el 43 por creerle a Jauretche demasiado. De manera que, si uno lee las cartas de la época que se han publicado después,
ve que quedaron bastante al margen. Y luego les dieron, sí, lugar, calce, mercante cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y después volvieron a quedar al margen a partir del 51, 52, y muy enojados con Perón. Claro, claro. Bueno, estábamos viendo todas las distintas áreas que generaban como parte del caldo de cultivo o los vectores que eclosionaron en esa revolución del 43. Hablamos un poco de la cuestión internacional, la neutralidad, el movimiento nacionalista, la iglesia. Estaba también la gran corrupción que había en la política, que había digitado las elecciones durante lo que se llamó la década infame. Eso también formaba parte de, es lo que decimos, ese caldo de cultivo que permitió el crecimiento y el desarrollo de esa revolución, ¿no es cierto? Yo creo que había una gran crítica, justificada en muchos casos y en otros sobredimensionada, sobre la corrupción de aquellos años. Había una corrupción en la política por dos temas muy serios. Uno era el fraude directo y otro era la intervención en las provincias para ordenar elecciones. Es decir, el fraude lo conocemos, ¿no es cierto? Se llamaba fraude patriótico en su momento. No fue el conservadurismo o el Partido Demócrata el único fraudulento, porque hubo muchas denuncias de fraude, incluso en los gobiernos radicales. Pero acá fue muy sistemático para impedir fundamentalmente que la provincia de Buenos Aires cambiara de signo, porque tenía 88 convencionales y era mucho. Eso no se podía perder. Se podía dejar que hubiera elecciones libres, como las hubo en Córdoba, como las hubo en Entre Ríos, como las hubo en Tucumán. Y en otras provincias dependía del manejo local, como en el caso de Mendoza, donde se hizo fraude en un momento dado para que asumiera Vicky, pero era más una decisión de la élite gobernante, que por otra parte era bastante o muy eficaz. Pero la intervención federal es algo impresionante, porque era tal el abuso que había de mandar, además para peor mandaban un militar al principio, de manera que eso acostumbraba a la gente a obedecer al cambio con rostro militar, que se utilizaba para cambiar realmente a los amigos, para poner a los amigos, y lo hizo Castillo en un caso resonante, o sobre todo que fue una amenaza, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 1942-43, que era Rodolfo Moreno, un personaje tradicional en cuanto a que venía de toda la carrera de honores de la política de la época y además era un jurista notable, no se pone detrás de la candidatura que va a promover Castillo, que era de Patrón Costas, y bueno, lo amenaza con la intervención. Y es un hombre del Partido Conservador, porque así se llamaba el de la provincia de Buenos Aires, y una figura destacadísima. No digamos si trataba de Catamarca o de otras provincias o Corrientes. La intervención era un arma común. Y luego estaba el otro tema que hay que tener en cuenta, y es cómo ya estos, a partir de la generación de la Argentina del 80, las grandes empresas extranjeras, británicas o norteamericanas o belgas o alemanas o francesas, tenían sus abogados en el foro local y eran abogados que muchas veces estaban en la política. El caso de Pinedo, ¿no es cierto? Pinedo fue representante de los intereses de los Bember y también en un momento dado le pidieron los ingleses un estudio sobre los ferrocarriles y se le pagó muy bien. Es decir, él contaba cuánto había ganado con eso, etc. Pero evidentemente desde el punto de vista de una ética más exigente no era lo mejor que se podía hacer. Y lo mismo pasó con el puerto de Rosario, que fue un gesto de nacionalizar el puerto, sacárselo a la compañía que ya se extinguía y que tenía que pagar más dividendos de lo que sus abogados argentinos habían determinado, ¿no es cierto? Eso lo hace Castillo, porque Castillo en realidad tiene políticas que son simpáticas a los militares, pero no son suficientes. No alcanzan. No alcanzan. En fin, cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente y que era una cosa posible,
llamé a los coroneles y le dije, bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, diremos así, de la revolución justicialista y realmente el realizador. Claro, yo les pedí que no me diesen a mí ningún cargo en el gobierno ni a ninguna de esas cosas porque yo tenía que trabajar, ¿no? Esto no era una cuestión tan simple. Una revolución necesita una preparación humana y una preparación técnica que no se pueden improvisar porque deben ser a base de una realización. ¿Podemos ir al 43? Sí. Yo tengo la sensación, y creo que he escuchado comentarlo también, que en el imaginario popular la revolución del 30 está muy instalada entre nosotros los argentinos. Obviamente el golpe del 76, y sin embargo el 4 de junio quedó, es casi como un golpe justificado, y lo digo entre comillas. Es como que la democracia en aquel momento había perdido, había erosionado su prestigio, el capitalismo también. Así que tratemos de entender por qué. Porque tu tesis, o lo decís prácticamente en la introducción, que en tu opinión el peronismo nace con la revolución del 43. Entonces, para entender, en el 42 hay un hecho que vos marcás, que es, se mueren en 12 meses, dentro de un periodo de 12 meses, 3 figuras muy importantes, muy senior ¿no? Que son Ortiz, Justo y Alvear. Entramos al 43, Perón todavía ni apareció en escena. Han propuesto los conservadores revalidar este régimen de fraude patriótico y proponen a Robustiano Patrón Costas como su candidato. Digamos, el partido, la Unión Democrática, creo que era esta conjunción de radicales, personalistas, no personalistas, se suben los comunistas, no terminan de organizarse, y se empieza a producir una tensión que me parece que después tiene una importancia en el desarrollo del golpe. ¿Querés comentar un poco cómo fueron esos primeros meses? Sí, en realidad los partidos que habían perdido a su jefe tradicional, en el caso de Alvear, Justo era un posible candidato, estaban conversando para unirse socialistas, radicales, demoprogresistas, que tenían mucha fuerza en Santa Fe, y el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y eso era uno de los grandes problemas por este miedo del cual habíamos hablado al comunismo. Entonces, en los documentos del GO, documentos secretos, que en su momento publicó Robert Potash, ahí se ve permanentemente el tema del comunismo, y que el ejército argentino no debe hacer lo mismo que hizo el ejército español al dejar que se filtrara el comunismo, o el ejército de los zares, de Rusia. Es decir, permanentemente están estos ejemplos. Y luego, indudablemente, tantas elecciones castigadas con fraudes o con proscripciones habían erosionado la fe en la democracia, pero los partidos estaban activos. Y yo creo que los dos modelos que confrontan en ese año es la posibilidad de una salida que hubiera sido mucho más beneficiosa para Castillo, que era la de dejar que hubiera elecciones sin poner su dedo sobre un candidato muy respetable, pero francamente poco popular, como era Patrón Costas, y eso hubiera sido más sano para la democracia, porque quizás hubiéramos acompañado el desenlace de la guerra más al estilo del Uruguay, ¿no es cierto?, con un sistema no tanto alianza militar sindical, sino otra cosa. Y el golpe mismo es una comedia de enredos, como pasa muchas veces con estos golpes. A mí me sorprendió porque el último relato que hay de un sobreviviente, que uno que contó la historia después,
porque lo contaron, el diario lo encontraron sus descendientes, era el coronel Orstein, y él señala que en las escuelas de Campo de Mayo, donde se hizo realmente la iniciativa, donde apareció el Rawson como jefe militar, con apoyo de los jefes de los distintos escuelas que tenían muchísimo poder y prestigio, las de Campo de Mayo, la idea era incluso acompañar a los aliados, es decir, era más algo de dar elecciones libres en poco tiempo. Pero obviamente había otro grupo al cual pertenecía Perón, pero que tampoco era Perón la figura determinante, que quería hacer otra cosa para precaverse del comunismo, para terminar con esta política que no terminaban de entender y que no les gustaba, que todavía no sabían muy bien qué querían, pero sabían qué es lo que no querían. Y Perón va a ir ejecutando pasos muy hábiles. ¿Por qué? Porque él llega primero, durante 2 días hay un Rawson que es aliadófilo, que después va a decir que siempre fue partidario de romper relaciones, que tiene vínculos con el radicalismo y que provoca mucha alegría de los radicales. Illa, que era vicegobernador de Córdoba, está muy contento con el golpe en el primer momento. Y luego rápidamente aparece Ramírez, que es un general muy nacionalista, muy del grupo de Uriburu, muy católico, que se aconseja no solamente con Monseñor de Andrea, por ejemplo, que es un sacerdote con tendencias más liberales también, y que es un hombre que responde más al ejército tradicional, nacionalista y católico, pero no ultra. Y luego están las figuras fuertes de los coroneles, que son el coronel González, figura muy importante en ese semestre, en el cual según... Fundador del GO, o uno de Claro, es uno de los hombres clave, que es el que invita a Rawson a jugarse en una reunión ahí en el restaurante que había en la Avenida de Mayo, ¿no? Sí. Y este González es secretario de la presidencia y es figura clave. Él tiene un apoyo fundamental en los nacionalistas y en los católicos. De ahí las intervenciones a las universidades, donde va gente de la Acción Católica o católicos importantes, Tomás Casares, por ejemplo, y las intervenciones a las provincias, por ejemplo, la muy clásica de Tucumán con Alberto Baldrich, o la de Entre Ríos, donde hay realmente una hostilidad muy grande a la colectividad tan importante de judíos entrerrianos, aquellos gauchos judíos de que hablaba Gerchunov. Y toda esa primera etapa culmina en diciembre con el decreto que impone la enseñanza religiosa dentro del horario oficial, con el ministro Martínez Ubiría, Hugo Guas, muy conocido por sus novelas, entre ellas algunas muy antisemitas. Había puesto como condición para ser ministro que hubiera esa decisión, que luego Perón la va a mantener y la va a convertir en ley del Congreso años más tarde. Hay que decir también que el 80% de los alumnos de los colegios públicos aceptaron eso y que un 20% quedó con los estudios de moral. O sea, que también hay que decir que formaba parte del universo de ideas de la época y que la prédica de los católicos de aquellos años era que los problemas de la sociedad argentina derivaban de falta de formación religiosa y moral. No me acuerdo si contesté a todas tus preguntas. Sí, pero... sí. Teniendo en cuenta esta situación, eso como usted dice que muchas de las posiciones que toma la Revolución del 43 tienen un amplio predicamento porque la sociedad estaba preparada, digamos, o admitía esa suerte de modificación estructural institucional que la Argentina había presentado hasta ese momento. Hay un análisis que a mí me interesa mucho y que se desprende de su libro y que un poco contradice algunos mitos, ¿no?, que tenemos y que tiene que ver con, me parece a mí, algunos de los muros que forman este laberinto argentino al que nosotros nos referimos nos referimos constantemente. Si uno mira las estadísticas hoy
de lo que era la Argentina en aquel momento, pareciera que venimos de una Argentina muy próspera, una Argentina con un altísimo progreso, una Buenos Aires muy sofisticada, un país admirado por todo el mundo, rico, etc. Sin embargo, pareciera que había una gran inequidad social en aquella época. Usted hace mucha mención sobre las difíciles condiciones de trabajo, la situación de falta de alimentación, de desnutrición de muchísimos ciudadanos argentinos, la situación de la gente en Misiones. Hay una descripción bastante dolorosa del estado de la población. Y me parece que en la construcción de esa contradicción hay un fortalecimiento muy significativo de una parte de la proclama de la Revolución del 43, que después incluso va a aprovechar Perón con mucho más fuerza para entronizarse desde esa dirección de trabajo que él transforma en secretaría, ¿no es cierto? Sí, ninguna sociedad es muy feliz en todos sus aspectos. Lo que uno ve en la sociedad del año 42, 43, son, por una parte, la descripción de las provincias pobres, y yo la tomo a través de un viajero, de un escritor viajero que después simpatizó con el peronismo. Es un poco la línea actual de la Argentina, ¿no es cierto? Pasando la pampa húmeda, empiezan las dificultades de los ranchos. En ese momento no se imaginaba lo que podía ser el Gran Buenos Aires, pero sí hay una descripción muy intensa de la pobreza de los obreros de los frigoríficos. Lo que sí hay es una lucha sindical que está obteniendo buenos resultados y obteniendo mejoras concretas. Pensemos que el 1 de enero, dentro de los días de enero del 43, se hizo un acto en Dock Sud donde se hacían mejoras para los obreros de los frigoríficos y que participaron el gobernador de la provincia, Moreno, y José Peter, que era el jefe sindical comunista, un gran luchador de aquellos años, que estaba extendiendo además a través de sindicatos comunistas sus antenas hacia los lugares más desprotegidos de la sociedad, como era el Mensú o como eran los obreros de las minas del norte, de Aguilar, etc. La Argentina desigual existía. Hablamos también de la preocupación, eso hablo en el libro, de la preocupación de los militares que tenían a su cargo la incorporación de los conscriptos, porque había también mucha debilidad en los que ingresaban, y de ahí la buena alimentación y la alfabetización que formaba parte de la conscripción como tarea, y de la preocupación de los médicos militares y de los estrategas, porque la idea de la nación en armas, es decir, una nación en las guerras modernas, todos participaban, exigía una gente bien alimentada para la guerra. Pero esto era un beneficio desde el punto de vista del que tenía que ir a la conscripción y que iba a ser mejor tratado o mejor instruido de lo que podía ser en sus lejanos pueblos. Creo que esta idea de la necesidad de mayor justicia social también está en los sociólogos de la época. El libro de Alejandro Bunge, que yo usé muchísimo, que todos usamos para esa época, indica mucho las estadísticas, cómo era la alimentación, si era suficiente, el vestido, y las grandes dificultades de vivienda que había entonces, como las hay ahora. ¿Cierto? Es decir, hay muchas cosas. Creo que la visión de Perón fue entender que el mundo del trabajo necesitaba aparecer y convertir ese mundo del trabajo con enorme actividad y con variedad de sindicatos socialistas, anarquistas, radicales y comunistas en un sindicalismo cada vez excluyentemente peronista, que fue una de las herencias que hemos tenido de aquellos años, ¿no? De tu libro, para ir culminando el proceso del 43, a mí me queda claro que pareciera que Perón ya en ese momento, él tenía claro cuál era la revolución que había que hacerse, y los pasa por encima a los nacionalistas, a los políticos en general, a los propios miembros del GO, porque él ya tenía claro hacia dónde había que ir. De hecho, vos contás una anécdota de cuando él en una reunión les informa que va a ser el secretario de Trabajo y
ellos no lo entienden, ellos creen que es un puesto administrativo menor y él les va a demostrar en muy poco tiempo qué equivocados que estaban. A partir de ahí, la figura de Perón empieza a tomar otra trascendencia, ¿no? otra figuración. ¿Qué es lo que pasa en los próximos meses, después del 43? Yo creo que la habilidad de Perón es extraordinaria, por ejemplo, con la ruptura de relaciones en enero del 44. Esa ruptura de relaciones de la Argentina con los países del eje es forzada ante el descubrimiento de que ha habido una misión Helmut para comprar armas en Alemania, y el gobierno argentino ya está tan presionado que el propio Gou, en una reunión secreta, acepta la ruptura de relaciones, porque el ministro de Canciller era del Gou. Rompe relaciones Ramírez, pero toda la responsabilidad va a recaer sobre él y sobre el canciller. Perón, que formaba parte del Gou y que había estado de acuerdo con esa ruptura, hace correr la voz entre los militares jóvenes de que eso ha sido una toma de posición personal de Ramírez. Y hace correr la voz también de que la Argentina va a ir a la guerra por culpa de Ramírez. Entonces, ¿qué es lo que logra? Que la presión suficiente para que Ramírez renuncie y quede Farrell. Es decir, esta habilidad de Perón para utilizar los hechos de un lado o del otro es algo que obviamente aquellos nacionalistas, entre ellos mi papá, que estaban comiendo con Perón ese día, dijeran, no, es un peligro, es una cáscara de banana el Departamento de Trabajo. Y 3 meses después de esa comida o almuerzo, Perón en Rosario es proclamado el primer trabajador por Domenech, que era el jefe sindical que va a pasar a retiro definitivamente con Perón. Usted habló recién de Ramírez. A mí me gustó mucho una frase. Cuando usted señala que como consecuencia de ese golpe palaciego y por las imposiciones coyunturales que tuvo ese movimiento, Ramírez, que no era un líder del Gou, sino que venía por otra corriente, termina confluyendo, digamos, como el presidente de facto de aquella época, y que en alguna conferencia de prensa, cuando solía decir que es la Argentina soy yo, ¿no? Como parodiando a Luis XIV. ¿Cuál es el verdadero lugar que usted le asigna a Ramírez en esa opereta, digamos? Yo creo que es un hombre de transición. Es un militar que tenía capacidad para ciertas cosas, pero que evidentemente no para gobernar, porque esa sola frase que dice que la Argentina soy yo, bueno, que indica que no tenía muchos recursos. Leía, porque en aquella época se leía más, era discreto, pero no tenía más que capacidad de ser una figura de transición en medio de esas luchas, donde también Perón con facilidad se va a desprender de González y de todo un grupo, porque él siempre va a exigir un absoluto rigor en la lealtad hacia él. Pensamos también que en 1955 sí, algunos de los actores del golpe militar en su primera versión son gente del Gou. Por ejemplo, Julio Lagos, el general que se sublevó con el ejército en Mendoza en las jornadas del 55, era un muy joven oficial y muy destacado del Gou. Claro, y Bengoa también. Había un tema también de escalafón, ¿no es cierto? O sea, los coroneles y los oficiales del Gou no tenían la suficiente jerarquía. No, claro. O sea, necesitaban de esas figuras había apenas 3 coroneles. Y en esa época se respetaba muchísimo. Claro, ellos necesitaban el general que vaya a ocupar ese puesto. Por eso se habla mucho del error de Castillo al sacar al jefe del ejército que respondía justo y con el cual no hubieran ocurrido este ascenso de estos nuevos oficiales ya nacionalistas. Y luego, bueno, Perón va logrando todo. Y yo creo que en el libro lo describo más que a un Perón primero, un Perón a través de sus cartas, no de la leyenda que se hizo, ni de lo que él cuenta sobre él mismo, que siempre es muy, muy variado, sino las cartas de la época que lo van mostrando primero como
enemigo de Irigoyen, porque ¿qué es este gobierno? Es decir, hablando de que la revolución del 30 es un gran éxito de la juventud y del pueblo, y después con el general Justo haciendo campaña, y después ya admirando a Mussolini, al sistema, admirando sobre todo la fuerza militar de los alemanes, admirando también al gobierno conservador de Mendoza, y juntando todo eso para hacer después el peronismo. Claro. Era un hombre muy inteligente y muy preparado, Perón. Sí, es decir, las lecturas eran las lecturas clásicas que se hacían en aquella época, ¿no es cierto? Había escrito, usted menciona que había escrito un manual que se utilizaba y había escrito, copiando un poco de propio y un poco ajeno, pero era una persona que participaba, ¿no es cierto?, de las revistas militares y del pensamiento militar de la época. En estos años que hemos discutido hoy, difíciles, de cierta oscuridad, en cierta manera de mirarlo, hay una actividad literaria muy rica. O sea, Victoria Ocampo funda la revista Sur en el año 30, creo, que más o menos es el inicio de este periodo que hablamos hoy. Borges empieza a hacer sus obras más importantes en este periodo. Vos hablás de un capítulo hacia el final de los años dorados, lo llamás. ¿Cómo reacciona este segmento de la sociedad? ¿Hay algo del laberinto ahí también? ¿Cómo responden las distintas líneas de vanguardia literaria de aquel momento que lideraban precisamente Borges y Ocampo, con otras más locales, más de Gálvez o más frente a esta transformación? Bueno, hay otra respuesta de una tremenda brecha que hoy llamamos grieta, que se produce primero por el tema, en parte por la Guerra Civil Española, pero sobre todo por la Guerra Mundial. Aliadófilos y nazis toman partido también entre los intelectuales. Y sin duda el grupo más fuerte es el partidario de los aliados y el que se va a oponer rotundamente al peronismo. Ese grupo, sin duda, que dentro de la literatura argentina, de las letras argentinas, nos han hecho reconocer en el mundo hoy. Es decir, hoy uno no puede hablar más que de Borges, si estamos hablando de literatura argentina. A escala nacional, la cultura del peronismo ha hablado mucho de Marichal, pero indudablemente a nivel internacional, Borges o Victoria Ocampo, o Silvino Ocampo también, o Bioy y muchos otros de ese grupo son figuras muy notables y todas ellas respondieron negativamente al peronismo. Y el que no respondía era marginado por ellos también. Es decir, había una gran ferocidad entre unos y otros, una grieta muy grande, como también la hubo entre los católicos que adoptaron la democracia cristiana, sobre todo en la línea de Gasperi y todo eso a partir de la guerra, y los que siguieron dentro de un nacionalismo y de la crítica al liberalismo, que también es fundamental en todos estos años. Me parece que vinculado a eso que vos señalás, Paul, que pasaba a nivel literario, hay un episodio narrado por usted que me parece a mí muy significativo porque marca una impronta cultural en la Argentina. Es que en el año 44 un grupo notable de científicos, profesores universitarios, escritores, publican una solicitando el regreso de la democracia, ¿no? Porque muchos habían visto en la premios Nobel, entre ellos Husay o futuros premios Nobel como Leloir, que porque había una percepción entre una gran parte de la sociedad que la revolución del 43 era transitoria para normalizar la situación de la Argentina, promover algunos valores y regresar prontamente a la democracia. Y eso empieza a verse que no es así. El adoctrinamiento en las escuelas, la entronización de la figura del militar como el salvador de la patria, la discriminación de los textos, la censura, bueno, esas cosas que empiezan a pasar afectan notoriamente a un grupo de intelectuales que piden el pronto regreso a la democracia y son perseguidos
en algunos casos hasta en forma violenta. ¿Cuál es su visión de eso? A mí me parece interesantísimo el listado que nos ofrecen los documentos de la época sobre quiénes hicieron esa protesta, que es en realidad de octubre del 43, es el pedido de que la Argentina rompa relaciones y cumpla con lo acordado en Río de Janeiro. Hay grupos de políticos, está Arturo Illia, por ejemplo. Hay un futuro premio Nobel que es Bernardo Usay. Está el director de orquesta más importante que tuvo la Argentina en esos años, Juan José Castro. Está el industrial químico más importante, Arnaldo Mazzone. Es decir, hay un espectro muy, muy completo. Muy y amplio. lo que pasa es que la gente que firmó ese documento fue expulsada de todos los cargos públicos que tenían. Y después se los vuelve a llamar, pero ya algunos no quieren volver. Es decir, toda la ciencia que había avanzado muchísimo en esos años, con mucho impulso oficial, y en eso hay que reconocer la sabiduría del general Justo, en apoyar a Usay en todo, como apoyó en historia a Levene. Todo eso, forma parte de ese universo tan dividido de aquellos años. Pensemos que el empresario más importante de la Argentina, que era Torcuato Di Tella, padre, era aliadófilo, tenía oficinas en Nueva York y él pensaba que la Argentina tenía que colaborar activamente. Y era el hombre que exportaba heladeras a toda América. Es decir, la industria del año 43 exporta más que el campo. Y bueno, los grandes actores no fueron los que se quedaron dentro del peronismo. Mazzone fue perseguido absolutamente y producía penicilina. Fueron otros como Miranda y otros que necesitaban, y eso lo habrán visto seguramente en el laberinto argentino, una industria más protegida. Pero aquellos punteros de la industria de los años 40, esos no estuvieron junto con el peronismo. María, qué lujo conversar con vos hoy. Yo quiero decir un par de cositas fuera del libreto. Una es como historiador amateur o como escritor de la historia, te felicito por el trabajo y recomiendo mucho su lectura. Es un libro, como dijimos al principio, de una amplitud y muestra una investigación y un trabajo de fuentes, lo quiero decir, que es maravillosa y no es habitual en el sentido que ella recurrió no solamente a las fuentes tradicionales y formales, sino a documentos inéditos, a entrevistas. Inclusive el libro tiene un índice. En general tus libros tienen índice al final, que es muy útil para el que... Índice de nombres, digamos. Índice de nombres. Yo creo que siempre peleo con la editorial porque no quiere agregar páginas. Cuando escribí la historia del país y de su gente, que eran 700 páginas y había como 2.000 personajes, tuve que pelear intensamente. Acá está. Pero creo que un libro tan grande sin índice de nombres no tiene valor. María es de una familia que muy tradicional argentina. Hablábamos antes, varios de sus miembros de su familia han estado vinculados directamente han sido protagonistas. Inclusive el presbítero Antonio Sáenz es parte de la familia, hermano de su tatarabuelo, y fue él, mucha gente no lo sabe, pero Sáenz fue uno de los redactores de lo que terminó siendo la proclama de la independencia en su versión ya definitiva en Buenos Aires. Queremos dejarte con una única reflexión, ya en plano más personal y fuera del libro, y es que en tu libro planteas claramente un punto de inflexión en el desarrollo de la Argentina. ¿Nos podés compartir con nosotros en tu impresión cuánto de lo que ocurrió ese año, en aquellos años, se ha proyectado sobre nuestra Argentina y la seguimos viviendo en este laberinto argentino al día de hoy? Yo creo que toda la política argentina hoy está marcada por aquellos años. Perón y Evita, que se encuentran en aquel
en aquel acto para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan, están hoy presentes en las campañas presidenciales. La idea de vivir con lo nuestro está presente cuando se fomenta la industria como si fuera solamente para el consumo interno y no hay demasiado interés en lo que fuera las exportaciones, son vistas con cierta desconfianza. Los grandes héroes, ¿no es cierto? Hablamos de Jaureche, que está allí en la Avenida de Mayo. A lo mejor a él le haría gracia estar allí porque era un tipo con mucho sentido del humor. Y seguramente no es el mismo lugar de la iglesia, es muy diferente. Pero bueno, hay un papa y el papa dice que ha simpatizado con el peronismo. Es decir, hay en esa época que la idea de que Pío XII había venido como cardenal en 1934, que bueno, en mi casa, que eran muy católicos, se recordaba siempre eso. Ahora que haya un papa argentino que diga, que parece que estaba simpatizando con Guardia de Hierro, muestra que todo eso está muy, muy vivo, muy presente. El gran cambio es el tema militar. Es decir, el tema militar se pasó de rosca y en los sucesivos golpes, que ya no tuvieron esa impronta simpática de la alianza militar y con el trabajo, aunque se trató de mantener en muchos, todo eso ha hecho que un factor importantísimo desaparezca. Pero bueno, el sindicalismo se considera hijo directo del peronismo y fue, sin duda, en la derrota del 55 el tema, digamos, la columna vertebral del peronismo. Y el peronismo de provincias, ahí tiene también un factor interesante, ese pase que hubo de conservadores y de radicales al peronismo en el 46, que todavía aparece en las biografías y en los linajes provincianos. De verdad. Bueno, una última pregunta. Dale. Que la estamos haciendo casi como un leitmotiv de nuestro podcast, que se emparenta un poco con la reflexión final que le pidió Paul, pero que tiene que ver con lo siguiente. En este laberinto argentino en que nosotros consideramos inmersos, hay muchos muros que hemos construido nosotros mismos, que nos limitan, que nos restringen, que no nos permiten vislumbrar salidas razonables a nuestras crisis permanentes. ¿Qué hechos o circunstancias de esta época que usted ha descrito también considera que han sido constructores de alguno de los muros más importantes de este laberinto? Yo creo que ese muro de un partido político como el peronismo, aliado con los sindicatos y que sigue reconstruyendo la historia con nuevas versiones, es un muro muy importante que habría que considerar, que el mismo peronismo tendría que considerar, que ya han pasado 70 años y que no se puede seguir representando a todo el país, que es necesario diversificarse, que esa idea de que la conducción tiene que ser única, que el país tiene que ir en una sola dirección, que si no todo lo demás es traición, es algo que nos está robando el futuro, porque no podemos imaginar otra cosa, porque imaginarlo es antipopular, porque que no piensa así es antipueblo. Y bueno, yo lo que quise simplemente es, por una parte, sacarme tanta historia que hay en mi grupo familiar, que es muy abrumadora, y por otra parte ayudar a pensar, ¿no? Que nadie se convenza de lo que yo digo, pero por lo que veo, mucha gente piensa, al contrario, me dicen, mira, realmente en ese momento lo mejor que podía pasar era el peronismo. Otros dicen lo contrario. No aspiro a darle letra a nadie, pero sí a darle material. De ahí la documentación que aporto, toda la que pude nueva. En esa época, además, los conservadores escribían mucho, de manera que hubo bastante material. Y bueno, adelante, es decir, el que lea el libro, que opine lo que quiera. María, espero que nos volvamos a ver algún día, quizás para hablar de otros de tus biografiados, probablemente don Roque Sáenz Peña. Adiós y muchas gracias. Muchas gracias. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.